Shalom a todos, Bismillah Rahim, en nombre de Hashem, el misericordioso, el Dios de Israel. Hace un par de días, un musulmán hizo un video dirigiéndose a mí directamente diciendo que tengo que reformar mi cerebro y otro tipo de insultos de niño pequeño haciendo rabietas. Y en este video yo quiero responderle, no a sus insultos porque él es una persona irrelevante, pero sí quiero responder a una acusación hipócrita por parte del pensamiento islámico que él hace en su video. Veamos a continuación. Acá. Sulaimán el Hakim, el sabio Salomón. Entonces nosotros restauramos esa fe que ustedes corrompieron. David, al que ustedes le atribuyeron fornicación, matanzas, lo calentaban con chicas en la cama, mata a un señor solamente para casarse con su esposa, mata a 200 de los palestinos nada más para regalar sus, no me acuerdo si me fue la palabra, o sea, la parte de circuncisión. Nosotros hemos restaurado la imagen verdadera de David, que consideramos profeta, mientras tú no. Ustedes fueron Ok, ahí escucharon su video, pero yo tomé los puntos que él mencionó, los resumí, y lo que él plantea es que, según él, el Islam restauró la fe. ¿Por qué? Porque al rey David, en nuestros textos, en la Biblia hebrea, se le atribuye, él dice, fornicación, matanzas, lo calentaban con una chica en la cama, mata para casarse con su esposa, mata a 200, según él, palestinos, un anacronismo brutal que ya hablaremos de esto. Entonces él dice que el Islam restauró la fe. ¿Por qué? Porque ellos tienen la verdadera imagen de David, que es un David que ellos consideran profeta y según él nosotros no. Y como él oculta en el Islam, no mencionan los pecados de David, entonces ellos restauraron la fe. Yo quiero que analicemos todo este tema. Van a ver que hay muchas ironías en lo que presenta el Islam y es realmente contradictorio y va a ser un video que les va a gustar mucho. Antes de adentrarme en la respuesta, yo quiero enseñarle a ustedes algo del Islam. Para el Islam, ellos consideran que Mahoma, el profeta de ellos, lo consideran ma'asum, perfecto, infalible. Ellos creen que todo lo que hizo Mahoma fue perfecto, no hubo pecado. En el judaísmo, nosotros no somos tan ingenuos. Para nosotros no hay personas perfectas. Nuestros libros te van a decir las cosas como son. Si alguien peca, la Biblia hebrea te lo dice. Si el rey David cometió algún error, te lo dice. Si el rey Salomón cometió algún error, te lo dicen. El Tanaj te lo va a decir, si Moisés, si Abraham, pero el Islam no, porque es una religión ingenua. Es una religión donde tiene una idea mitológica del estándar humano. Según él dice en el video de ellos restauraron a David por medio de ocultar algún pecado que haya hecho David, porque para ellos restaurar la fe es taparse los ojos. Pero, ok, sigamos su lógica. Si para ellos Mahoma era el mayor estándar de conducta humana, porque era Masum, era perfecto, ¿no? Entonces, debemos imitarlo, según el Islam. Yo quiero entonces que, si esa es la lógica, hagamos una comparación de su crítica contra el rey David en la Biblia versus las cosas que hacía Mahoma y lleguemos a nuestras propias conclusiones. El primer tema que él tocó es que él dice que al rey David los textos hebreos le atribuyen fornicación. Yo creo que él se refiere a 2 de Samuel capítulo 11, cuando David está con Bathsheba, con Betsabé, por todo el tema de Urías y ese tema. Pero hay que entender que si uno sigue leyendo el texto, cosa que dudo que él haya hecho, cuenta que al rey David se le perdona su pecado, porque el rey David se arrepiente. Dice, entonces dijo David a Natán, el profeta, pequé contra Hashem. Y Natán dijo a David, también Hashem ha remitido tu pecado, no morirás. David es perdonado por lo que ocurrió en el capítulo anterior, porque David se arrepiente. La muestra de que David fue perdonado por Hashem es que David se casa con Betsabé y ellos tienen de hijo a Salomón, el cual fue elegido por Hashem para continuar el linaje de quien va a venir el Mesías. Si fue tan ilícita esa relación, ¿por qué sería Salomón entonces quien tuvo el mérito de construir el templo? ¿Por qué de esa línea davídica es de quien vendrá el Mesías entonces? Además, en la tradición judía nosotros ni siquiera decimos que el pecado de David fue por estar con Betsabé. No fue por la fornicación, sino porque el rey David ordenó a ejecutar a Urías sin hacerle un juicio. Ese fue el pecado. No porque hubo una fornicación, porque no hubo una fornicación. Cuando los soldados salían a la guerra, les enseño un poco, ellos dejaban una carta de divorcio temporal a su esposa por si el soldado fallecía. ¿Por qué? Porque si el soldado desaparecía en la guerra y no había algún testigo de qué pasó con ese soldado, si murió o está vivo o capturado, y no se sabía, entonces la esposa ¿qué hacía? Si se casaba, podría cometer un adulterio en serio. Si la esposa
tuviera un hijo, ese hijo sería un mamzer, sería un bastardo. Por eso la esposa hubiera quedado a Guná. Por eso es que lo que hacían los soldados es que entregaban una carta de divorcio para tener un divorcio temporal y así poder salir a la guerra si pasaba algo. Este era un problema para evitar el problema de Amuná. Eso lo dicen las mismas fuentes judías. Les muestro, por ejemplo, acá en el Talmud, en el Babli, en el Maser Shabbat, dice, cualquiera que vaya a la guerra por la casa de David, escribe una carta de divorcio a su esposa. Está más explícito que eso. Por lo tanto, no tiene ningún... o sea, claramente no hay una pizca. Este señor no tiene la mínima idea de qué es lo que pensamos o decimos los judíos sobre el tema de David. Él repite los cuentos antisemitas que escuchan en las mezquitas. Cuando nosotros decimos que David pecó, no se refiere a el evento con Betsabé, sino que se refiere a haber condenado a Urías sin haberle hecho un juicio. David recibe un castigo, eventualmente, que es que su hijo fallece. Y ese castigo no es por el tema de Betsabé, sino que David es castigado porque él causa que los enemigos de Hashem tuvieran alguna razón, algún pretexto para hablar mal contra Hashem. Acaba así. Este es lo que dice el mismo texto. Es verdad que Hashem no lo castiga, pero les digo, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Hashem, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, les cuento, lo que ocurrió es que Hashem castiga a David con que muere un bebé de él, un hijo. Y no es porque haya ocurrido algo con Bathsheba, porque eso se le perdonó en unos versículos atrás. El castigo a David es porque todo ese evento con Bathsheba, con Urias, eso causó que haya personas en el mundo que juzguen a David por esto. Ese es el caso del Islam. Y todos los que hablan en contra de David como un pecador, sino que Dios mismo lo perdonó. Solo piensen, ¿cómo es que si Dios mismo perdonó a David en el mismo texto, hay gente como él que sigue reclamándole a David y lo llaman que hace fornicación? Eso es blasfemia, porque esa gente se cree más justos que el mismo Dios. Es el argumento acá, que David abrió la puerta para que haya personas que hablaran mal de lo que plantea Dios, como este musulmán, que recrimina a David. ¿Por qué? Porque este musulmán es un blasfemo contra las decisiones de Allah Rahman Rahim, del Dios de Israel. Y la gente que dice eso, la Biblia misma los llama enemigos de Israel. Quizás por eso es que ellos tienen los países y las sociedades más devastadas, más inseguras, más corruptas del mundo, porque Dios no está con ellos. Dios los abandonó por este mismo de críticas contra Israel, contra el Dios de Israel. Es más, si Israel tenemos éxito, es porque Allah está con nosotros, con el pueblo judío. Sea como sea, Dios perdona a David porque David se arrepintió. El siguiente punto que él tocó es las matanzas. Les recuerdo que Mahoma, él mandó a matar personas en masa. En las fuentes del Islam hablan de un sinfín de enseñanzas de Mahoma para justificar asesinatos. Es más, en su propia revelación hay enseñanzas sobre matar gente, como esto. Les leo, Corán, Sura 9. Dice, pero cuando hayan pasado los meses sagrados, maten a esos idólatras, donde quiera que los encuentren, captúrenlos, sitien y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten, cumplen, es decir, si aceptan el Islam, si se vuelven como nosotros queremos bajo nuestra doctrina, cumplen con la oración prescrita y pagan impuesto, déjenlos en paz, el zakat. Sí, ese es el impuesto, es el zakat. Déjenlos en paz, si no, no, si no, mátenlos. Dios es absolvedor y misericordioso. Dios sí, el Islam no. El Islam te va a perseguir y acabar si no piensas como ellos. Y este pasaje que les acabo de mostrar es uno de tantos pasajes que hay en el Islam, en el Corán, sobre esto. En el Hadith ni se hable. Hay incluso fuentes que hablan de nombres propios en donde Mahoma estuvo involucrado en esos asesinatos, como Nadr ibn Harith, por ejemplo, como Khaled ibn Sufyan, como Muawiyah ibn Mughira, por ejemplo, que hacía asesinatos a personas, por ejemplo, solo porque componían poemas. Literalmente habían personas que componían algún poema satírico sobre Mahoma. Mahoma ya lo asesinaba. Mahoma mandó a matar judíos. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo con su religión. Como por ejemplo Abu Afak, que era un hombre mayor de más de 80 años de edad. Y Mahoma lo ejecuta. ¿Por qué? Porque este hombre judío no aceptó el Islam. O por ejemplo Ka'b ibn al-Ashraf, que era un rabino, que al parecer fue el rabino que Mahoma plagió las historias para hacer el Corán, porque el Corán, recuerden que es un plagio de la Torá, básicamente.
Y también de Mahoma mata a otros líderes judíos. Ya hablamos de rabinos, mató por ejemplo, a Abu Rafin ibn Abi al-Hakik, que no solamente Mahoma condujo estos asesinatos justificándolos con su nueva religión inventada, sino que también Mahoma mató por codicia, por dinero, como por ejemplo a Kinana ibn Rabbi, que era un líder judío que fue asesinado porque Mahoma quería quitarle el dinero a los judíos que vivían en Yatrib. Mahoma torturó a Kinana muy cruelmente con fuego para que le diga dónde está el oro y la plata que le pertenecía a los judíos y al final terminó ejecutándolo a Kinana. O sea, mató a gente por codicia material, incluso mató a mujeres. Hay fuentes en donde se habla que mandó a matar a mujeres como a Asma bin Marwan. Solo piensen en esto. ¿Cómo el Islam se expandió tanto y tan rápido si no fue por medio de guerras o de matanzas o de espadas? Créanme que no fue por medio de dar besitos y abrazos. Imagínense la hipocresía. Recriminarle al rey David de matar, pero a la vez profesar el Islam, que es la religión de la guerra, la religión de la violencia. Miren los índices de los países con más violencia del mundo y lleguen a sus propias conclusiones. ¿Qué religión se practica ahí? Siguiente punto que él menciona, se calentaba con chicas, ¿sí? Él dice, lo calentaban chicas. Eso es verdad, existe esto creo que está en Primera de Reyes capítulo 1, que se cuenta que el rey David estaba muy anciano y él sufría de frío, y por eso Abishag, a Shunamit, le ayuda a que se caliente. Entonces, si su crítica es que el rey David, el rey de Israel, pedía ayuda para no sufrir de frío, entonces me gustaría saber qué opina o qué opinan ellos sobre lo que les voy a decir que hacía Mahoma, porque esto que les voy a contar es realmente repulsivo. Y es verdad, nuevamente, que el rey David pedía que le ayudaran porque él no tenía personas así de mucha confianza, porque él tenía muchos enemigos. El rey David tenía enemigos porque era un líder de un país muy fuerte en la región, Israel. Incluso en ese mismo capítulo donde David tiene frío, que se cuenta, donde Adonía trata de tomarse el poder por medio de un golpe de estado. Pero llega Betsabé con el profeta Natán y salvan al reino porque fijan el sucesor del trono por palabra de David, etc. Sea como sea, yo quiero que veamos un caso de Mahoma. Yo no sé si ustedes sabían, pero Mahoma tuvo relaciones con una niña de 9 años de edad. Hay más de 200 fuentes del Islam sobre este tema de la pedofilia de Mahoma con Aisha. Y yo quiero dedicar un video entero en este tema, en mi página. Yo pienso dedicar un video para que ustedes se enteren de la vida del profeta que hacía todo perfecto, pero abusaba de una niña de 9 años de edad que todavía jugaba con muñecas. No me quiero detener mucho en este tema por ahora, pero sepan que yo espero sacar un video sobre este tema de Aisha, que se casa con Mahoma a los 6 años de edad, la hacen casarse con él y tiene relaciones a los 9 años de edad. En pocas palabras, me consterna, me pone en shock que critiquen al rey David por tener frío, pero ellos están dichosos que su profeta era un pedófilo. Entonces, siguiente tema que quiero analizar es que mata para casarse con su esposa. Así dice, así fue su crítica. Veamos si Mahoma no hacía nada así. Les cuento el caso de Rayhana bin Zayed. Ella era una mujer judía que vivía una vida feliz en su familia en la península arábiga. Un día, Mahoma y su pandilla llegaron a masacrar a su familia, acabaron con todos los varones judíos de ahí, y Mahoma tomó a Rayhana como esclava sexual. Esa pobre mujer vivió y murió como esclava durante toda su vida, después de que la raptara Mahoma. Fuentes, a él está escrito, lo escribe Ibn Zayd en el Tabakat, volumen 8, etc. O por ejemplo, otro ejemplo, es como si esto fuera un caso aislado de Mahoma y sus pasiones que no podía controlar y esclavizar mujeres judías. Por ejemplo, Maria bin Shamun, que el gobernador de Medio Oriente le mandó a Mahoma una esclava de regalo. Le regaló a Maria bin Shamun, esclavizada. Efectivamente, Mahoma, muy dichoso, acepta el regalo y la mantiene como su esclava sexual. Es más, hay fuentes del Islam que hablan de que los mártires del Islam, los que mueren en el nombre del Islam, serán recompensados, ¿cómo? Con vírgenes en el paraíso, y que podrán tener la vitalidad de varios hombres para poder acostarse con todas ellas todo lo que quieran sin agotarse.
entienden cuál es la recompensa del Islam si se vuelven shahid, si se vuelven un mártir. La recompensa que te da el Islam es una recompensa sexual. Te dan vírgenes para que te acuesten con ellas. Te dan vino para que puedas beber todo lo que quieras sin emborracharte. ¿Qué mentalidad tan diminuta es esta? Mientras que el judaísmo te enseña cosas trascendentes de lo que ocurre después de la muerte, el Islam te habla de que podrás acostarte con vírgenes. Eso es lo que enseña. De hecho, también quiero sacar un video de esto sobre el paraíso en la visión islámica para que vean la mentalidad tan diminuta que tienen en esta teología. Pero piensen que eso es lo que enseña a la gente de Hamas, para que vayan, asesinen judíos, secuestren a nuestras niñas y así se ganan un paraíso con vírgenes. Esa es la diferencia tan abismal que existe entre el pueblo que gana premios Nobel, los judíos, versus la religión que secuestra bebés, que secuestra ancianas sobrevivientes del Holocausto el 7 de octubre, y el Islam les aplaude porque ellos siguen los pasos de Mahoma, que para ellos era perfecto. Siguiente punto que él tocó es sobre que mata a 200 palestinos, según él. Yo no sé si con palestinos él se refería a los filisteos, porque cualquier académico que escuche esta confusión se le explota de risa en la cara. Quizás es por el idioma que él no lo habla, no lo sé, porque en la época del rey David no habían palestinos, lo que había era filisteos, es algo distinto. Dato curioso, los filisteos históricamente fueron invasores que llegaron desde Creta, lo que actualmente es Grecia, y llegaron a la costa de Israel y se apoderaron de esos territorios. De hecho, la palabra filisteos, en hebreo, pelishtim, significa invasores, de la palabra polesh. Sea como sea, ellos son invasores de Europa. En todo caso, hipócritamente, él viene a reclamarle al rey David, pero como ya hemos analizado todo este video, Mahoma tenía ríos de sangre en sus manos. Hasta el día de hoy siguen fluyendo esos ríos de sangre por culpa de Mahoma, porque ellos siguen basando su crueldad y su destrucción basado en las enseñanzas de Mahoma. Mahoma enseñaba a matar gente en su nueva religión inventada en el siglo VII, en nombre del dinero, como vimos, para despojarle las posesiones de los judíos de Yatrib, robándoles las posesiones, el oro, la plata. Mahoma enseñaba y ordenaba a matar personas para tomar mujeres cautivas, volverlas esclavas sexuales, concubinas. Ya vimos fuentes de esto, que toda la literatura islámica está llena de masacrar gente, de que a los que califican como idólatras. Por ejemplo, Abu Dawud 19, este es en el hadith, dice: el mensajero de Alá, o sea, Mahoma, dijo: si obtienes una victoria sobre los hombres de los judíos, mátalos. En árabe ahí dice faktuluhu. Así que Muhaisa saltó sobre Shubaiba, un hombre de los mercaderes judíos que tenía estrechas relaciones con ellos, entonces lo mató. O sea, Mahoma enseñaba a que, bueno, si ustedes tienen a los judíos, mátenlos, así. O sea, no solamente que Mahoma enseñaba a masacrar judíos, sino que aquí vimos como en la práctica se nos cuenta que un musulmán mató a un mercader judío. ¿Por qué? Por el hecho de ser judío. El mismo Mahoma tomó parte en múltiples masacres de judíos, como los Banu Quraida, que eran una tribu judía que vivían en la península arábiga. Mahoma los masacró, decapitó a cientos y a cientos, incluso a mujeres. Después de haber cometido esa masacre, Mahoma y su gente secuestraron a las mujeres y a los niños. Las fuentes islámicas cuentan como Mahoma se roba el 20% de las posesiones de esos judíos, el resto de las posesiones se las da a los musulmanes, además de que, como ya dijimos, como Mahoma solía hacer, que después de haber arrasado con todas estas familias judías, Mahoma secuestraba a mujeres como Raihana para tenerlas como esclavas sexuales. Este es el tipo de antecedentes en las fuentes islámicas que utiliza Hamas y todos estos grupos para justificar su terrorismo. Porque si Mahoma era perfecto y fue a masacrar judíos, secuestrar a las mujeres de los sobrevivientes a violarlas, si él era perfecto, ¿por qué los musulmanes de hoy no podrían imitar esa conducta perfecta? Mahoma y su gente hacían esto todo el tiempo, como con Rifa bin Qais. Igual, Mahoma lo ejecuta, también se lleva a las mujeres secuestradas para hacerlas lo que jamás hizo el 7 de octubre, o lo que hace ISIS y todos estos grupos de esta religión, Al-Qaeda, Hezbollah, Boko Haram, todos estos. Fuente, ahí bien, también Abu Dawud, libro 14, libro 38, Bukhari, libro 4, volumen 4, libro 52, más. Ustedes mismos pueden buscar ejemplos de las masacres de Mahoma y de su gente contra los judíos de Jaibar, por ejemplo. Todo lo que les menciono está escrito en la tradición del Islam.
todo. Y más allá de las fuentes, solo pregúntense nuevamente, a nivel lógico, ¿cómo el Islam se expandió tan rápido en Medio Oriente? Y otra vez, les aseguro que no fue dando besitos y abrazos. Entonces, si Mahoma, volviendo a la lógica, si Mahoma fue Masum, fue perfecto, y todo lo que hizo fue perfecto, entonces, ¿cuál es su crítica a la narración bíblica sobre el rey David? Alayhi salatu wassalam, que las bendiciones y la paz sean con el rey David. Si los judíos corrompemos la fe porque el rey David mató, etc., según su propia lógica, el Islam también está corrompido. Y peor, porque nosotros no decimos que David era perfecto. Ellos sí dicen que las atrocidades cometidas por Mahoma, según ellos, fueron perfectas. La pedofilia de estar con una niña de 9 años para ellos fue perfecta y todo esto. Entonces, sobre su afirmación ahora de que el Islam considera al rey David un profeta, pero nosotros no. Segunda de Samuel, capítulo 23, al principio. Dice, estas son las postreras palabras de David. Dice David, hijo de Ishai, y dice el varón levantado en el alto, el ungido de Dios de Jacob, dulcísimo salmista de Israel. ¿Ok? El rey David nos va a decir algo. El espíritu de Hashem habló en mí, y su palabra estuvo en mi lengua. O sea, el mismo rey David nos dice que Dios habló con él, y si uno sigue leyendo, aún más. Siguiente fuente, el Targum Yonatán sobre este mismo verso. Dice, Amar David beruach nevuah. Nevuah es palabra, profecía en hebreo, también en árabe, nabi. Aunque ellos llaman a Mahoma Rasul, pero es nabi. David dijo que el espíritu, esta es la traducción del Targum, ¿sí? David dijo por el espíritu de profecía de Hashem, nevuah, que yo hablo estas palabras, etc. Siguiente fuente, Rashi, sobre este mismo versículo. Vejol lashon nebuah, no fue el kibol lashon diver. Dice, hablo en mí. Me otorgó su espíritu y habló a través de mí. Siempre que es profecía, usa el término diver. Otra vez, nebuah. Siguiente fuente. De hecho, ustedes pueden acá comparar las expresiones que utiliza este versículo, como el espíritu de Hashem habló en mí. Compárenlo con Jeremías, compárenlo con Ezequiel, con Isaías, muchos más profetas. Utiliza esta misma expresión y nosotros a ellos los consideramos profetas, ¿eh? Entonces, qué extraño que utiliza la misma terminología, pero él venga a decir que no. Sotá. Esto está en el Talmud. ¿Quiénes son los primeros profetas? Rav Huna dice, es David, Samuel y Salomón. Me llaman Nevi'im Arishonim. Los primeros profetas. Acá está hablando de, no los primeros profetas de todos los tiempos, sino que se refiere a la época cuando el Urim de Tumim estaba entre funcionando y no funcionando. Es un periodo de tiempo, ¿sí? Midrash en Kohelet dice, hijo de David. ¿Qué es hijo de David? Es rey, hijo de rey, o sea, el linaje. Profeta, hijo de profeta. ¿Sí? Naví ben Naví. Entonces, sí, otra vez, vemos como hay fuentes que lo llaman profeta. Incluso el Nuevo Testamento, que no es un texto del judaísmo. Cuando Pedro se pone a hablar con los judíos, se asume ahí que el rey David fue un profeta. Está escrito en Hechos Apóstoles, capítulo 2, versículo 30. Así que, por favor, a este musulmán le pido que no invente. Y en general, un mensaje para el Islam. Si el argumento de ustedes es que la Biblia está corrompida solo porque dice verdades acerca de la esencia humana, mientras que en el Islam deben idealizar cosas totalmente irreales sobre el profeta del Islam, yo les recomiendo que sean sinceros con ustedes mismos, vean las actitudes y, a mi parecer, las atrocidades que hizo Mahoma, y luego si critiquen a los demás. Si su religión es la religión que dio frutos a ISIS, a Al-Qaeda, a Hamas, por favor no nos vengan a dar clases. Y a este musulmán yo le digo que si seguimos su lógica, eso lo vuelve a usted un munafik.